y la siguen. Como muchos de nosotros sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto bélico de la historia, desarrollado entre 1939 y 1945, y donde se enfrentaron dos alianzas militares, los aliados y las potencias del eje, marcada por actos terroríficos que incluyeron el Holocausto, la muerte masiva de civiles, grandes bombardeos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. Fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 70 y 85 millones de víctimas, aproximadamente el 3% de la población mundial. Hoy en día hay muchos museos sobre la Segunda Guerra Mundial, pero puede ser que el más importante sea este, ubicado en Dansk, el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Triperos, estamos entrando. Bienvenidos al Museo de la Segunda Guerra Mundial. En este museo podremos recorrer todos los episodios que llevaron al estallido del conflicto y todo lo acontecido durante los 6 largos años que duró. No solo se centra en Polonia, sino que abarca acontecimientos y acciones de todo el mundo. Te hace ver lo brutal de los alemanes, japoneses y hasta los rusos, de los campos y de todo el terror que fue la guerra. La exposición es tan completa que te puedes llevar hasta 5 o 6 horas. El museo es un lugar importante a visitar si estás en Dansk. Cuenta con más de 2.000 exhibiciones con un total de más de 37.000 objetos, muchos de ellos muy raros o únicos en el mundo. Son recuerdos tangibles de los terroríficos hechos de la guerra. El costo de la entrada normal es de 23 slotes y de la entrada reducida 16 slotes, que puedes conseguir si presentas tu credencial de estudiante. Los tickets puedes comprarlos tanto en la taquilla del museo como en la página web oficial. Lo más recomendable es rentar una audioguía que te cuenta la historia en cada una de las salas que recorres, pero ten en cuenta que no está disponible en idioma español, solo en polaco, inglés, alemán, francés y ruso, así que desafortunadamente si no sabes uno de estos idiomas, te perderás de mucha información. El museo incluso está ubicado en un espacio conmemorativo, a 200 metros del edificio histórico de la oficina de correos en Dansk y a unos kilómetros de la península de Westerplatte. El edificio del museo tiene una superficie de 23.000 metros cuadrados y 5.000 metros cuadrados se han asignado a la exposición principal. Las exposiciones se encuentran a 15 metros bajo tierra y sobre el suelo hay una torre asimétrica de 40 metros de altura, que simboliza la mirada hacia el futuro. Este es uno de los uniformes que usó Hitler y que solo personas de muy, pero muy alto rango lo podían usar. El culto a Hitler incluía plantar árboles de roble y poner rocas como esta en toda Alemania para celebrar su cumpleaños. La que vemos fue encontrada en una zanja al borde de una carretera. Y este es un uniforme que usaban los niños durante la época del Tercer Reich. Vean cómo hasta en la escuela se educaba con la mentalidad nazi de defender a su nación y a su líder. Y en todos los niveles, por ejemplo, los juguetes son soldados o cosas con relación a la guerra. Hasta en el preescolar, los niños aprendían a recortar y armar su propio avión o submarino de guerra. Los siguientes son diversos uniformes que usaron los diferentes ejércitos que participaron en la guerra, como el ejército francés y su caballeriza, el ejército ruso, también llamado ejército rojo,
Incluso el uniforme que usaron en la batalla de Stalingrado, que era blanco debido a que era invierno y servía como camuflaje con la nieve, y por el mismo motivo los esquís o plataformas que tienen en los pies. Un paracaidista del ejército polaco y el ejército del Imperio japonés, sus pilotos llamados kamikaze, francotiradores, encargados de tanques de guerra y hasta las mujeres que ocuparon un puesto militar o mismas secretarias tenían que estar uniformadas. Me parece que entre las cosas que más llaman la atención a los turistas son un tanque Sherman americano, una moto BMW utilizada por el ejército alemán, un blindado T-34 ruso que representa ir avanzando y encontrando espacio entre minas, armas, ruinas y cascotes en la Polonia y la Europa destruida. Y un avión de guerra que realmente desconozco a qué ejército perteneció. Así como una réplica de una de las calles más importantes de Varsovia, con todo y los negocios con los que contaba cuando fue destruida, como el Cine Wanda, que era muy popular y muy visitado. Incluso puedes entrar y ver uno de los videos o películas del museo. Un montaje muy detallado y exhaustivo que sumerge al visitante en la cruda realidad de aquellos años. Algunas de las películas y fotografías son documentos que corresponden a Julian Bryan, su pasaporte, sus negativos de filmación y su cámara fueron encontrados entre los escombros y es uno de los objetos más interesantes del museo. El museo presenta la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sus raíces y las consecuencias del conflicto bélico en Europa. Está dividido en 4 bloques. El primero, El Camino a la Guerra, está dedicado a los orígenes del conflicto. Se centra en los poderes nazismo, fascismo, comunismo e imperio japonés. La exposición muestra la expansión territorial de los regímenes totalitarios. En los audiolibros del museo claramente se escucha lo siguiente. Hay indicios claros de que tanto el nazismo como el comunismo tenían la intención de aniquilar a sus enemigos, grupos sociales, razas y naciones enteras. Esta sección tiene un apartado especial en el que se trata la intervención italiana y alemana en la Guerra Civil Española. Aquí es donde vemos mucho sobre los crímenes alemanes contra civiles polacos y judíos, el asesinato de prisioneros de guerra y la incapacidad de los refugiados, así como los bombardeos de ciudades como Varsovia. El segundo bloque, Los horrores de la guerra, analiza el conflicto desde el punto de vista de soldados, prisioneros de guerra, presos de los campos de concentración y trabajadores civiles. Los crímenes de guerra y la ocupación extranjera de los regímenes totalitarios para eliminar estados y someter naciones enteras es el tema principal de esta parte. El Holocausto tiene un papel muy importante también. Encontrarás objetos relacionados con las ejecuciones que hacían los nazis o con los campos de concentración. También se muestra cómo era la vida de los judíos en tiempos de guerra en los guetos más grandes, Varsovia y Lodz. El tercer bloque, La sombra de la guerra, presenta la caída de Hitler y el nazismo, la liberación de Europa y la distribución y o subordinación de una gran parte del territorio europeo a la Unión Soviética, así como la caída de las bombas atómicas sobre Japón. Muestra la historia de la parte final de la guerra y después de la guerra, las consecuencias que tuvo,
Entre las más importantes, las grandes pérdidas humanas y materiales, el cambio de fronteras en Europa, la división del continente, la migración postguerra, los reasentamientos de los polacos y la expulsión de los alemanes. Asimismo, los juicios para los criminales de guerra alemanes y japoneses por las acciones cometidas durante la guerra, y a colaboradores y personas que se creía habían ayudado a los países del eje. El cuarto bloque, el viaje en el tiempo, es una zona aparte, que está dirigida a niños menores de 12 años. Se muestra una reconstrucción de un piso de una familia de Varsovia, en 3 diferentes fechas. El 5 de septiembre de 1939, días después de estallar la guerra, el 15 de marzo de 1943, a mitad de la guerra, y el 8 de mayo de 1945, poco después de que terminara. Muestran las condiciones de vida de los Jankowski. La modificación del interior refleja los cambios en las condiciones políticas, sociales y económicas en el país ocupado. Las condiciones de vida cada vez empeoraban y había escasez de productos de primera necesidad. Este carrito fue encontrado bajo los escombros de la ciudad de Kalisz, que fue bombardeada por los alemanes en 1939. Y esta es propaganda muy bien conservada, también original de la usada en esos años para persuadir a la gente y convencerlos de que los alemanes eran superiores. El exterminio de los judíos tiene un significado especial aquí. Estas son personas que estuvieron en campos de concentración o que fueron testigos presenciales de las barbaries cometidas por el ejército alemán, con las que millones de personas inocentes, desde bebés hasta ancianos, fueron asesinadas. Y sí, son solo algunos de ellos. Este muro es una representación de cientos de maletas que pertenecieron a los judíos polacos obligados, en el mejor de los casos, a abandonar sus casas cuando no eran conducidos hasta un campo de concentración y exterminio. Como bien lo dice el museo en una de sus frases, el museo te enseña una lección de historia que no debe ser olvidada.